Bien, continuamos nuestra conversación con Mercedes Oviedo, que nos ha recibido aquí en su casa para hablar de, ni siquiera recordar, es simplemente vivenciar hechos concretos en una suerte de transferencia generacional que estamos intentando también en base a las anécdotas o a esas citas históricas, bueno, transferir como tal a las nuevas generaciones, que es el valor más íntimo que puede tener alguien que ha militado en un espacio político, trascender a los jóvenes exactamente, a las nuevas generaciones, todo su saber, sus saberes. Pensaba en esto que venimos hablando y hubo un momento en que llegué a pensar que había, en esos dos peronismos que le dije antes, aquellos que aprovecharon al peronismo, haciendo, digamos, que no habrían de llegar de otra manera, sino a través del peronismo, para hacer sus pingües negocios, bueno, sus travesuras políticas. Y están aquellos que son sentimentalmente, profundamente peronistas, que hoy ven con asombro, y también están aquellos que dicen hoy en el presente, con esto de la extranjerización de muchos valores, no solo de lo económico, dicen con relación a los 30.000 desaparecidos, dicen, para esto sufrió usted la persecución en la cárcel, para llegar a este momento. ¿Qué sentido tiene? Digo estas cosas en voz alta para que usted también elabore su reflexión. Bueno, cuando uno va adquiriendo experiencia y van pasando los años y va reflexionando en cada hecho que le tocó vivir, uno trata de ser, o por lo menos yo trato de ser objetiva, en ver qué estuvo mal, qué estuvo bien. Y la verdad que fue un desastre para mí la creación de la AAA. Como desastre fue también la guerrilla que atacó a la primera en Formosa, las Lomitas, los de izquierda. Y yo la verdad que vivía con mucha bronca en mi juventud, todo ese proceso que me había tocado vivir. Y después me puse a pensar que de ambas partes hubieron estos graves problemas de gente que para mí, créame que yo siempre digo que hay 13 en políticas está por convicción, por consecuencia o por conveniencia. Y muchos estuvieron por conveniencia, otros por consecuencia porque las circunstancias los llevó, y los que estuvimos por convicción quizás no estuvimos a la altura de los tiempos para hacer esto que yo le decía recién, de ir con grupos humanos. El que intentó, me acuerdo, y yo he participado en el análisis del trabajo realizado, fue el, el, el el senador que fue conmigo, fuimos senadores juntos, Cafiero, el papá Sí, no, el abuelo. el abuelo del que es hoy Bueno, él se canciller. enfrentó al menemismo. Claro, yo he trabajado con él, inclusive acá en la provincia, Y la última vez que hubo internas. y la última vez que hubo internas, y la verdad que fue un trabajo muy interesante, pero nadie se detuvo a analizar. Quizás había que hacerle correcciones, pero él inclusive él publicó toda la propuesta que hacía para el debate, para la actualización, y bueno, se perdió en el tiempo. Y la verdad que hoy se vive, como le digo yo, con una sola esperanza: que los pueblos participen en paz, haciendo escuchar su voz para ver de qué manera podemos recuperar algo que se perdió en esta Argentina en todos los ámbitos y se desparrama en la sociedad. Dos cosas: la corrupción, y el otro gran tema que a mí me preocupa porque es la pérdida de valores, de respeto, de honestidad, y por sobre todas las ¿De cosas quién está hablando? ¿De los en políticos? general de la población, porque lamentablemente la corrupción eh, se extendió a todos los Claro, sectores. también la cabeza debe dar el ejemplo, ¿no? Se extendió a todos los lugares,
Y cuando hablo de corrupción, yo no estoy hablando solamente de robar al Estado, mentir, no respetar, o o tomar un cargo, le ofrecen un cargo y sin estar en condiciones de prepararse, estar preparado, perdón, para el mismo, lo toma. Porque mire, la corrupción es tan mala como la ineficiencia. Y cuando alguien está en el cargo que no está preparado para el cargo, es ineficiente. Lamentablemente es así. Y es tan malo uno como otro. Y acá en Misiones hemos tenido recientes casos. Sí, la verdad que no estoy muy enterada porque estuve de viaje, pero sé que hubieron algunos casos de que no sé si son ciertos, la verdad. El saco le quedaba grande, digamos. Sí. Pero sí. entonces usted lo que me dice es que, claro, los dirigentes no salen de un repollo, salen de la misma sociedad que los vota, por ejemplo. Y sí, estamos en un plano democrático. Totalmente. A Fernández yo no estoy para nada de acuerdo con lo que hace Fernández, pero el pueblo le votó. Entonces hay que buscar la manera de que termine su mandato y donde uno se identifica a trabajar para ver si puede aportar algo nuevo, de buena fe le estoy hablando, de buena fe, no por un cargo, sino por la participación del pueblo fundamental. Acá hay demasiado gente sin trabajo, que pasan las generaciones, entonces se pierde el primer valor, que es el respeto a la familia, al jefe o a la jefa de familia, por no poder conseguir un trabajo. Entonces comienza todo el desmembramiento de la familia, comienza el problema de tantos flagelos que tenemos hoy, como la droga y tantas otras cosas. Y la verdad que yo no me acuerdo desde mi juventud haber vivido una situación donde uno prende la televisión y lamentablemente están tocando casos, pero permanentes, de temas que hacen no a los políticos, a la sociedad, que le robaron, que le mataron, que un policía. Y eso realmente a mí me entristece, sí, porque ya la sociedad está mal. Usted sabe que yo le dije de manera exprofesa lo de Menem, porque quizás, inclusive por mi edad, por mi trayectoria vital, me tocó ver la destrucción de la escuela pública, la destrucción de la industria nacional, la destrucción de la familia, la destrucción de las Fuerzas Armadas. O sea, elementos centrales de lo que se podría llamar la soberanía política. Y obviamente la cuestión de la independencia económica. Y por eso yo sitúo medianamente, si lo quieren, en esa época donde tal vez fue la frutilla del postre, a lo mejor. Ya se venía dando este desmembramiento ideológico, conceptual del peronismo. Y llegamos a un punto, para quedarnos en Misiones, que estamos hablando de la corrupción moral, en definitiva, lo que usted está planteando, y pienso en un hombre como, por ejemplo, Ramón Puerta, que usted conoció, que termina desde el peronismo siendo embajador del neoliberalismo más recalcitrante. ¿Cómo se entiende esto? Es que ahí está la transversalidad que yo le estoy planteando. Sí, bueno, lamentablemente, pero es que ¿transversalidad o picardía? Porque no... Mire, yo he estado en el Senado, he sido la primera senadora mujer de esta provincia, dejando la vicegobernación, porque mi partido me propuso que acompañara a Ramón Puerta siendo vicegobernadora, dejando el cargo de vicegobernadora, porque con mi presencia se garantizaba ganarle a Maurice Clos, no me acuerdo a quién era, a Lozada y no me acuerdo a quién otro, y logramos, y me fui convencida de que iba a ser un gran aporte a mi país. Y yo fui justamente con Cristina Kirchner, con los Rodríguez Sá, con tantas personas que en el 2001 estuvimos en ese proceso de la caída de la Rúa, justamente asumíamos, yo estaba en el tema de que se vayan todos, yo tenía que llegar a mi departamento sin nada que me identificara porque nos tiraban piedra.
momentos muy difíciles y le puedo asegurar, yo vi el tema de la iniciación de esta transversalidad en el mismo Senado, cuando, por ejemplo, por eso yo no quiero hablar de personas, pero como desde el gobierno se convocaba a, por ejemplo, al actual gobernador de Santiago del Estero. Sí. Su señora, que no tenía ninguna actividad política, pasó a ser presidenta provisional del Senado, o al Perovich, que entró por medio del peronismo, por Miranda, era de origen radical, y entró y pasó a ser senador por el justicialismo, y realmente mire cómo terminó. Por eso yo no quisiera hablar de personas, porque, Claro. mire, acá no Pero se... sabe que yo hoy no me molesta, por lo menos yo creo que hay que caracterizar la situación y hablar de la persona en la función pública se vuelve un dato histórico. Pero O sea, yo no estamos juzgando la vida privada. No, sino no, 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 viendo- estamos hablando de lo político. Exactamente. De lo político. Por Y eso dar nombres ayuda muchísimo. pero yo le voy a ubicar los comentar, tiempos. yo me acuerdo que una de las primeras diferencias que se da en el Senado era justamente entre un grupo de senadores que estaba Cafiero, Reutemann, Puerta y no me acuerdo más, contra Cristina Kirchner, porque ella propuso la transversalidad. O sea, yo quiero contar toda la historia No, está para bien. que se sepa, La ¿no? transversalidad fue parte del esquema con el que Kirchner llegó a la presidencia. Claro, también. Bajo la idea de que habían emergido los grupos sociales y que obviamente no se podía con el peronismo solamente. Eso de alguna manera era la argumentación y el contexto, porque el peronismo estaba dividido realmente, no había ya internas, Menem no quería internas, tampoco la quería Duhalde. O sea que se llegó ¿Se da con cuenta que hace rato que venimos? Y fíjese, por eso yo le decía que la época, sin apasionamiento, porque a mí no me une a ninguna persona absolutamente nada que a mi identidad y mi trabajo, y respetuosa de las personas. Pero fíjese, cuando usted me habla de Menem, sin que yo haya trabajado para Menem en la provincia, yo trabajé con Cafiero, yo creo que eso ya era la consecuencia de la falta de actualización de lo que veníamos trayendo como una mochila con la época de los militares, porque se da lo de la época de los militares. Alfonsín, con todo lo que pasó para el advenimiento de la democracia, convengamos, ¿cuántos paros le hicieron a Alfonsín? O sea, a ver, ¿qué quisiera yo en mi vida? Sentarme con todos los partidos políticos y con objetividad, sin apasionamiento, ver los aciertos y los errores. No importa que yo sea culpable de un error, pero si alguna vez los argentinos fuéramos capaces de tener la verdad, donde todos construyamos la verdad, sin sectarismo, sin apego a nada, para partir de algo concreto, porque si nos seguimos echando la culpa, y esa culpa sigue generación tras generación y no nos permite avanzar, y esto continúa. Mire, yo escucho, como estoy ahora más de observadora, y realmente me parece inmensamente doloroso escuchar a mis compañeros con quienes he participado en distintas áreas hablar de un espacio o de otro espacio o de otro tiempo, y acá somos todos responsables de los éxitos y de los fracasos. Acá, ¿quién quiere decir yo no tengo nada que ver? Porque no, somos todos responsables, incluida la sociedad. Usted sabe que la sociedad está diciendo los políticos fuera, porque obvio también no se hace cargo. Se ve mucho en Misiones también esto. No se hace cargo. Dicen, animémonos y vayan. Es decir, totalmente. Llega el momento de votar, dice, bueno, a ver quién puede llegar a resultar parecido a mis intereses, y van. Y así también está cayendo el interés por un elemento central democrático que es precisamente el sufragio. Se ha visto, más allá de pandemias y demás. No obstante ello, la gente dice, todos los políticos son iguales, todos los políticos llegan al cargo y solo para enriquecerse, y nosotros quedamos mirando.
totalmente. Y ahora ese político, usted sabe que a veces le encuentro razón a la gente. Le encuentro porque hay evidencias de eso. Es que acá hay una concepción que tenemos que cambiar radicalmente toda la sociedad. No existe estamos acostumbrados a los liderazgos unipersonales. Creemos que fulano o mengano o sultanos nos van a venir a salvar la vida. Y no es así. ¿Por qué pasa esto? Porque se han perdido en todos los partidos políticos la legitimación de la representatividad, la construcción de plataformas de gobierno, el análisis concreto de la realidad de una sociedad, de una provincia, de un país, y donde se pongan propuestas y se vayan a internas y se elija al que realmente se crea. La programática de las internas. Sí. Se han perdido tantas cosas que cada vez nos van profundizando más. Por eso yo decía el otro día en mi partido, cuando me pidieron que fuera a dar una disertación. ¿Todavía lo siente su partido? Mire, me borraron. Una vez me fui. Yo digo que es una sucursal de la Renovación hoy. Y hay un acuerdo con la Renovación, pero el tema es, yo digo mi partido porque a mí, hablando de lo costoso que fue hacer ese edificio, tuvimos mucha participación en no tan solamente donar de nuestros sueldos, sino hacer rifas y cosas. Pero cuéntame la idea esa que me estaba por decir. O sea, para mí tiene un valor significativo muy importante porque yo estuve en todo ese proceso acompañando, no dirigía ni mucho menos en lo que fue la consecución del edificio. Pero fundamentalmente yo cuando fui al Senado comenzó a desmembrarse mucho más. Yo la última vez que discutí una plataforma fue cuando fui candidata a senadora a nivel nacional. Después nunca más. Y bueno, un día me llamaron, no me acuerdo para qué, al partido, y me fui y me borraron. O sea, yo no estoy afiliada más al peronismo, pero no porque yo tengo ahí mi ficha de afiliación, pero no estoy más en el partido. No vaya a ser que sea un embrión de algo. Bueno, hacemos en esta pequeña y risueña manera que usted también tiene una pausa y ya vamos al último bloque de este programa que creo que va a llevar el interés de muchísima gente. Ya volvemos.